Pues nada más tenemos que verificar primero de que existan valores seleccionados en el checklist box. Entonces vamos a crear una condición. Si el checklist box punto selected items punto com es mayor a 0, para verificar o para validar si es que existe algún elemento seleccionado. En el caso de que no exista, pues le mostraremos un mensaje que por lo menos debe seleccionar uno. Entonces vamos a hacer uso de la parte más rápida, message box. Entonces, luego de haber verificado de que existen elementos seleccionados, pues tenemos que hacer un recorrido del checklist box y verificar es que si está seleccionado para pasarlo al otro lado del list box. Entonces tenemos que hacer el recorrido a través del for. Especificamos que va a empezar el recorrido a partir del elemento del índice 0 hasta el último valor del checklist box punto con menos 1. Ahí están los 5. Entonces vamos a hacer el recorrido uno por uno y luego ir verificando, ir validando si es que en el recorrido cada uno está seleccionado. Tenemos que verificar uno por uno quién está seleccionado. Si checklistbox punto con este método llamado get item checked, nosotros verificamos, obtenemos si el ítem por el cual estamos enviándole está seleccionado, está marcado, check. Si es que está marcado, entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo hacia el otro lado, hacia el listbox. Entonces le decimos listbox ingresantes punto items punto add. Ahí está. Entonces aquí vamos a agregar el índice que está marcado o el elemento del checklist box que está marcado. Entonces le colocamos checklist box postulantes punto items en la posición i punto toString. Además vamos a crear un método llamado eliminar datos checklist box, es decir, para que apenas pase los datos al listbox, los debe eliminar del checklist box. Lo vamos a hacer aparte, que después lógicamente lo tenemos que llamar. Entonces vamos a crear publish un procedimiento llamado eliminar datos checked listbox. Vamos a eliminar los datos que han sido seleccionados o que han sido pasados al listbox. Entonces for i índice integer desde la posición final, en este caso para ubicar la posición final del checklist box tenemos que hacer a través de items.com menos 1 hasta el valor 0, y lo vamos a hacer en orden reverso, es decir, que regrese, que vaya disminuyendo de 1 a 1. Aquí por ejemplo, si nosotros tenemos 5 elementos, 5 va a recorrer desde el 5, perdón, desde el 4, porque es menos 1, hasta el valor 0. Entonces luego vamos a verificar si es que el checklist box tiene los elementos seleccionados, es decir, solamente va a eliminarlo, los elementos que han sido seleccionados y pasados al otro lado. Entonces el método es el mismo, get item checked, que ya hemos visto anteriormente.
está, verificamos, estamos verificando de que si está marcado o no, y si es que está marcado, pues le decimos que en ese checklistbox.items ya no vamos a agregar, sino vamos a quitar, remove, y que vamos a quitar pues el elemento que está en la posición I. .items posición I punto toString. Lo borramos ese dato. Ok, de esta manera es un proceso rápido como eliminar datos de un checklist box, solamente los que están marcados, ¿no? Solamente los que han sido marcados. Entonces a este método eliminar datos checklist box tenemos que llamarlo de algún lado. ¿Desde dónde? Desde acá. Apenas termine de agregar los datos al listbox, tenemos que llamar al eliminar datos checklistbox. Ahí está. Entonces sucede en el botón agregar. Verán ustedes de que este método no se genera por sí solo, sino alguien lo tiene que llamar. Por eso es que lo agregamos desde el evento click. Eso se va a producir cuando se haga el evento clic en el botón agregar. Ejecutamos para ver cómo está quedando. Ahí está. Por ejemplo, selecciono estos tres y le doy clic en agregar. Ahí está. Ahí aparecieron en este lado los datos seleccionados en los postulantes y se eliminaron después, ¿no? Ahora nos falta aplicar el botón quitar. Vamos al botón quitar, vamos al evento clic del botón quitar. Doble clic, ahí está. Muy parecido a los casos anteriores. Al caso anterior tenemos que validar, en este caso, si el listbox ingresantes iter.com, o sea, si es que existe algún elemento seleccionado, perdón, si es que existen elementos en el listbox. Aquí estamos verificando si es que existen elementos en el listbox. Debe haber elementos para quitar. Si es que no hay elementos, entonces le mostramos un mensaje donde le tenemos que especificar que no existen elementos para quitar. La siguiente verificación, ahora sí, la hacemos con la finalidad de validar si es que hay elementos seleccionados o no. El primero que acabamos de hacer, vuelvo a repetir, es para verificar si es que existen elementos. La siguiente, o sea, la que voy a hacer ahorita, es para verificar que existen elementos seleccionados o no. Items.com mayor a 0. En caso de que no suceda, de que no haya elementos seleccionados, pues también vamos a mostrar un mensaje donde le indicamos lo siguiente, que debe seleccionar al menos un elemento para quitar. Correcto. Hechas esas dos verificaciones o esas dos validaciones, pues tenemos que hacer el recorrido del listbox, tal igual como lo hicimos en el botón anterior. Hicimos un recorrido del listbox, en el checklistbox, en este caso del listbox, desde la posición 0 hasta la posición final, o la cantidad de elementos que tenga el listbox. Entonces
listbox ingresantes items -1, ya que estamos empezando desde cero. Entonces luego validamos si es que está seleccionado o no el elemento, ¿no? Si es que el elemento, y haciendo el recorrido de cada uno de los elementos, tenemos que verificar si es que está seleccionado o no. Le veo ingresantes, con este método nosotros, con el método getSelected, verificamos si es que el elemento está seleccionado o no en esa posición, la posición I. Si es que está seleccionado, entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo, primero agregarlo, pasarlo al checklistbox. Items, add. Primero lo agregamos en el checklistbox. Todo lo contrario que hacíamos en el ejercicio de agregar, estamos haciendo acá, pasarlo al otro lado. Acá, ingresantes, items, la posición I, resting. Ahí está. De esa manera estamos agregando el elemento seleccionado al checklistbox, del listbox al checklistbox. Listo. Pero al igual que en el caso anterior, también tenemos que hacer que los elementos que hayan sido seleccionados y pasados al checklistbox también desaparezcan del listbox. Entonces vamos a crear un método llamado eliminar datos del listbox. Ahí está. Donde vamos a hacer el recorrido también en orden inverso, como lo hicimos hace unos momentos. Perdón, no es 0, entonces aquí es desde la posición final. En este caso vamos a utilizar solamente los elementos seleccionados, -1 hasta 0, y que vaya disminuyendo de 1 en 1. Vamos a eliminar de esa manera los elementos seleccionados que han sido pasados al checklistbox. Entonces hacemos el recorrido y uno por uno hay que ir removiendo solamente los seleccionados. Pues aquí estoy haciendo el recorrido de solamente los que están seleccionados. Entonces digo que en el label, en el listbox ingresantes, items, remove, y estoy indicando de que los elimine el elemento selected items en la posición. De esa manera ya estoy eliminando a través del método remove o el elemento seleccionado. Guardamos y vamos a verificar. Ejecutamos. Ahí está. Primero esto. Bueno, aquí hay que cambiar algunas propiedades para que de frente, que no se para activar el check en un solo clic y no en 2 clics. Eso lo cambiamos después. Por ejemplo, he seleccionado 4 elementos de postulantes y lo voy a agregar a ingresantes. Desaparecieron de este lado de postulante y luego selecciono uno de ellos. Bueno, que ahorita no me permite seleccionar varios elementos, hay que cambiar algunas propiedades aquí en el label, que aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, voy a seleccionar al seguro y lo quito. Aquí me falta todavía llamar al eliminar. No lo hemos llamado al eliminar. Hay que agregarle después del next eliminar datos, no del cheque sino del listbox. Vamos a aprovechar cambiar algunas propiedades